honra, ahora y siempre. Y nosotros decimos amén, amén y amén. Gloria a Dios. Así que podemos sentarnos. Hoy concluimos el tema de sanidad, confianza, donde se sienta como de sanidad integral, de lo importante de nosotros caminar en salud, gracias hija, en salud integral. ¿Para cuánto fue de bendición? Porque les decía también que hay personas que piensan, ay, si este cuerpo se lo comen los gusanos y nada que ver, pero hablamos a través de la palabra, este cuerpo es antesala al cuerpo celestial. Por tanto, si el Señor, el Espíritu, esto es lo que usa como templo, también nosotros tenemos que cuidar nuestro templo. Ejemplo, creo que los creyentes debemos cuidarnos, cuidar nuestra salud. Y les decía la ilustración que no hay cosa peor de tratar de hacer un trabajo, ministrar, hacer algo con un dolor de muela, con un enfermo del cuerpo, te afecta el alma y te llega a afectarte el espíritu. Amén. Por supuesto, a veces nos enfermamos, somos sujetos a enfermedades, pero también muchas veces vivimos descuidos, vivimos desórdenes, y es importante, la Biblia establece, y solamente estamos resumiendo, la Biblia establece en el libro de Juan, que Juan le decía a su amigo Gallo, deseo que prosperes en todo, así como prospera tu alma, y que tengas salud. Ahí están todas las cosas. Ahí están todas las cosas. Entonces, bíblicamente debemos aprender a integralmente. Por eso le llamamos salud o sanidad integral. Y la clase la estuvimos enfatizando mayormente en el área del alma, porque ese texto decía, según cómo prospera nuestra alma, pues tuvimos que analizar un poco qué hay en el alma. Y hablamos que habían particularmente tres elementos en el alma. Uno de ellos, ¿cuál era? ¿Recuerdan la clase pasada? 20 emociones y la voluntad. Y hablamos que la mente, los expertos todos coinciden en que hay como unas 3 puertas o departamentos. La mente consciente, que es lo que tenemos de frente, lo que sabemos que está pasando, lo que vemos, lo que percibimos, pero también la mente subconsciente, que los expertos le llaman mente emocional, que es cómo yo interpreto lo que está en adentro. Por ejemplo, quizás yo no recuerde un trauma que tuve, un accidente, por decirte un ejemplo, pero quizás paso por algún lugar que me recuerda eso y me activa un temor. Esa es la mente emocional, eso se le llama el subconsciente. No estoy consciente ahí mismo, pero no está perdido, por ahí anda. Y hay cosas que activan ese subconsciente. Amén. Entonces, hablamos del inconsciente, que es más complicado, el más primitivo, porque el inconsciente opera aún en un enfermo de cama. Que les dije, hay personas que en el estado de coma su consciente no está activado, ni su subconsciente, pero hay veces casos que se les ha empezado a hablar en el oído y de repente reacciona. ¿Qué es lo que se activó? El inconsciente. Respiramos de forma inconsciente, parpadeamos de forma inconsciente, hasta manejamos de forma inconsciente. Y si es cierto, si yo les digo ahora, recuerden exactamente todo lo que pasó mientras usted manejaba, usted no se va a recordar. Pero automáticamente, impresionante cómo es la mente. ¿Verdad que sí? Por tanto, en oración, no sé si usted lo hizo la semana pasada, como el salmista decía, Señor, hasta lo que no esté en mi consciente, hasta lo que yo no sé que no está de frente, te pido que hasta ahí tú llegues. Amén. Ok, entonces hablamos un poquito sobre esto, hablamos también de las emociones, que es nuestras reacciones, nuestro ánimo a las diferentes situaciones, y hablamos de la voluntad. Todo eso está en el alma, que es el libre albedrío, que hablamos que hay veces que la voluntad está tan atada por cosas que quizás nos han pasado, pero Dios nos dio libre albedrío para nosotros en él poder decidir. Amén. Ok, ¿por qué hice estos minutitos me tomé estos minutitos? Porque es importante mirando la vida de Jesús, y ahí sí creo que estemos bastante tiempito. Jesús pasó por todo, hablando de su vida terrenal, por muchas de las cosas que usted y yo pasamos y todavía muchas más. ¿Sí es que es cierto o no es cierto? Jesús tuvo todas. Por favor, graben, confianza, ustedes saben que, y después estudian los textos. Pasó por tantas situaciones, y si hubiese habido un candidato para traumas, hubiese sido Jesús. Sin embargo, no fue así. Y por supuesto, Jesús hijo de Dios, pero Jesús sabemos que 100% fue
hombre y caminaba como hombre y estaba sujeto a lo que estamos sujetos tú y yo. Se dormía, se acostaba, tenía sus necesidades básicas y pasaba situaciones. Sin embargo, nos enseña que podemos caminar en salud integral, que podemos caminar en sanidad. Miren algunas cosas, voy rapidito. Perdónenme que se me activó algo aquí. Miren algunas de las cosas que podemos ver en la vida de Jesús, porque si usted me pregunta cuál es la salida, el seguro, cuál es la forma de nosotros caminar en sanidad interior, en salud integral, como le dije, en espíritu, alma y cuerpo, Jesús para mí es el mejor modelo de todo. ¿Por qué? Porque Jesús nos enseña por qué Él, aunque hablasen mal de Él, no le afectaba. No que no le dolía, sino que no lo tronchaba. Aunque lo rechazasen, Él como quiera seguía caminando. Y hay algo interesante que usted va a ver en la vida de Jesús, es su relación estrecha con el Padre. ¿Cómo caminamos en sanidad interior? Es con la comunión con el Padre. Y voy con el texto bíblico en un segundito. ¿Hasta aquí está conmigo? Porque miren algunas de las cosas que vemos. Porque todos podemos tener razones o excusas para decir soy así porque me hicieron esto, soy así porque mi mamá me abandonó, soy así. Todo porque todos venimos de algo, de algún contexto, de alguna situación que nos ha pasado en la vida. Sin embargo, en Jesús tenemos, y otros más, pero obviamente pues nuestro modelo siempre es Jesús, tenemos un caso de una persona que caminó en la tierra que a pesar de seguía siendo Jesús. Entonces significa, una de las cosas que yo vi, o sea, mecanismos, anoten esta parte por aquí, porque hoy vamos a hablar de esos mecanismos para nosotros poder caminar en sanidad. ¿Ok? Y lo podríamos resumir, que es la comunión con el Padre. Aunque parece algo muy elemental, es mucho más profundo de lo que quizás nosotros podemos entender. Y por eso quiero tomarme este tiempito. Amén. Jesús se mantuvo en la tierra, se mantuvo en total sanidad debido a que diariamente Él tenía tiempo con el Padre de los cielos y diariamente era ministrado por su Padre. Esa es la razón por la cual Jesús no se volvió loco caminando 33 años y medio en este mundo. Una de las cosas que usted se va a dar cuenta también es, y si voy muy rápido, por favor me dejan saber, yo digo que desde antes de su nacimiento, lo primero que Jesús encontraba era, cuando Él nace, no nace en las mejores condiciones que nacería un rey. ¿O sí? No nace en las mejores condiciones. O sea, pobreza ni siquiera es excusa para no caminar sano en la tierra. Otra de las cosas que ustedes van a notar, solamente redondeando un poquito la vida de Jesús, era que se sabía que no era hijo biológico de José. Se sabía. Y en un momento dado, a principio de su ministerio, usted sabe que cuando usted va a empezar su ministerio y va a empezar el propósito de Dios, siempre el enemigo le va a querer sacar algo oscurito de su vida. ¿Cuántos dicen amén? Algo, ay, mira quién es, y quién sé qué, si era el pandillero, o era el drogadicto, o es así. Entonces Jesús, había algo que se sabía, era que Jesús no era hijo legítimo de José. Por tanto, Juan, anótelo por ahí, solo voy a dar bastante texto, pero por favor después los estudian, ¿sí? Yo vengo asumiendo que ya saben un poquito de estos textos. Juan 8, 41, 42, algo muy raro, muy esporádico, que los fariseos, o sea, Jesús se crió en Nazaret. A Jesús lo vieron crecer, ¿sí o no? No fue que Él llegó de repente incógnito a un lugar y ahí empieza su ministerio. No hay cosa peor que levantarte en el medio de la gente que te conoce. No es cosa más difícil, porque conocen tus debilidades, porque conocen estas cosas. Entonces, vienen y le dicen a Jesús, miren cómo le hablan a Jesús en el comienzo de su ministerio. Le dicen, nosotros no somos hijos de la fornicación. Le dicen, un padre tenemos y ese padre es Dios. ¿Qué es lo que le estaban diciendo? ¿Vieron? ¿Qué le dijeron ahí? Exacto, tú eres un bastardo. Por tanto, tú no puedes ser hijo de Dios. Porque el no ser hijo legítimo implicaba que esta persona estaba en maldición, que esta persona era un bastardo y no se le podía, Dios te bendiga, y no se le podía ni acercar a lo que era un bastardo. Entonces,
comenzando, miren si era el enemigo en contra de quién era Jesús y su identidad. Esto fue un ataque a él, no como Dios, como hombre. Y ese ataque tú y yo nos tenemos que enfrentar. Entonces, si analizamos desde esta perspectiva, nos damos cuenta que el enemigo estaba utilizando a la gente para sacar estas áreas duras en la vida de Jesús como en la vida nuestra. Amén. Entonces, acuérdense en algo, hablando de trauma, porque quiero que lo leemos muy bonito, pero me gusta que como que nos remontemos y nos pongamos en los zapatos. Una sociedad no como la del 2019. Oye, es muy normal, hijos que no son de matrimonio legítimo, eso es muy normal. ¿Eso es normal o no es normal? Nadie se escandaliza por eso, pero no en el tiempo de Jesús. En el tiempo de Jesús, cuando alguien, que no es el caso, era concebido fuera del matrimonio o si hubiese sido en adulterio, los progenitores tenían que ser muertos. ¿Ok? Entonces, una de las cosas que, imagínense a Jesús creciendo desde pequeñito y en el barrio sabían que José no era el legítimo. O sea que, imagínense, ustedes saben que los niños son crueles, ¿no? Imagínense las mamás que le decían al niño cuando decían quiero jugar con Jesús. Piensen, ¿qué le dirían? Tráelo para la casa, vamos aquí a jugar Nintendo. No. Entonces, Jesús desde siempre creció con ese estigma. Y ahí lo vemos claramente. Lo que pasa es que hay que analizarlo en varias versiones. En varias versiones está bien. Entonces, así fue creciendo él. Sin embargo, una de las cosas interesantes que vamos viendo, porque Jesús no dijo, ay no, pues no voy a hacer ningún ministerio, ay no, pues entonces me encierro en el cuarto, nadie me quiere, nadie. Toda la vida de Jesús se tuvo que enfrentar al rechazo y al qué dirán de la gente. Siempre, siempre. Ok. ¿Por qué usted cree que Jesús no pudo hacer grandes milagros en Nazaret? Porque la gente no creía en él. De ahí que sale el texto que él dice, nadie es profeta en su propia tierra. ¿Por qué? Porque la gente no creía en él por el contexto o por donde Jesús había salido. Un hogar que le podíamos decir funcional. De hecho, cuando tú te pones a dar cuenta, ni sus hermanos creyeron en Jesús. Eso lo hemos hablado varias veces. Ni sus hermanos en particular momento, cuando van y le dicen, Señor, tu madre y tus hermanos están afuera, él dice, mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Porque en esos momentos ellos no creían que Jesús era el Mesías. Amén. Así que no importa si la gente no cree en lo que Dios ha dicho en tu vida, es normal, estás en buen camino. Estás en buen camino, amén. Pero porque algunas personas los tumba y a otras personas no los tumba. De hecho, yo les mencioné a ustedes en la predicación del domingo, esta es la razón que muchos niños jovencitos están sucumbiendo ante el bullying. El bullying no es un arma física, es un arma de palabras en contra de la identidad de otro ser. Y si esa persona no sabe quién es, cualquier cosa o diferentes ataques de afuera van a destruirlo. Por tanto, ¿qué vemos en Jesús? Para ya ir comenzando. El diablo va a levantar blasfemias, porque eso era una blasfemia, calumnias, difamaciones hacia los ungidos, para que el pueblo no crea en ellos y no pueda recibir los milagros que Dios tiene a través de ellos. Y eso lo vemos claramente aquí. Por tanto, nosotros no nos podemos tampoco dejar llevar por lo que se diga. Como era un chisme de barriada, Jesús el bastardo, eso es lo que se decía. De hecho, vinieron en un momento dado que acrecentaron los ataques y después le dijeron, eres hijo de Beelzebú. ¿Quién era Beelzebú? Eres hijo del diablo, le dijeron claramente a Jesús nuestro Salvador. Entonces, tenemos que aprender a discernir en el Espíritu. ¿Ok? A discernir en el Espíritu. Dicho esto, miren algunas cosas que podemos ver. Si Jesús como hijo de María y José, no estoy hablando solamente como hijo de Dios, no hubiese tenido bien en claro, primero, quién era su Padre de los cielos y tenido esa comunión estrecha con Él. No estoy hablando de una comunión estrecha solo con la iglesia, combinar la iglesia, eso está muy bonito, pero eso no es lo que estoy hablando. Es una comunión íntima con el Padre. Una comunión íntima con el Padre. Probablemente todos estos rechazos e insultos lo hubiesen hecho claudicar. Pero no, porque sobre todo eso, Él sabía quién era. Amén. Ok. Miren una de las cosas que quiero decirle. Algunas de las
Es importante la administración de la paternidad. Tenemos padre, dijimos espíritu, alma y cuerpo. Tenemos padre de nuestro espíritu. Padres del alma se conocen a ministros o figuras paternales que les ayudan a los seres humanos, ¿verdad?, a caminar en el desarrollo del Señor. Y también Dios hace que salgamos de unos padres terrenales, porque Dios cubre las tres áreas: espíritu, alma y cuerpo. Por eso, personas que no crecieron con sus padres o que fueron huérfanos, ¿verdad?, llega un momento, se les hace un poquito difícil desarrollar la identidad hasta que se levantan estas figuras, obviamente. ¿Por qué? Porque les faltó los padres terrenales. Pero en el deseo del Señor, si me explico, es espíritu, alma y cuerpo, y eso lo sacamos de la clase pasada. Ok, vamos ahora rapidito porque es importante hablar de esto de la paternidad. Me voy a enfocar en la espiritual, la paternidad de Dios. Jesús tenía la paternidad del Padre Celestial, tenía la paternidad terrenal que era José, y Jesús tuvo maestros también en la sinagoga cubriendo la paternidad también del alma. De hecho, José también hacía como un mentor para él, ¿ok? Como un mentor para él. Fíjate que algo yo estaba leyendo en el Nuevo Testamento me llamó mucho la atención. Los apóstoles, cada vez que se referían de Dios, se referían como nuestro Padre Dios. Interesante eso. Cada vez que los apóstoles, Pablo, todos los apóstoles, era la revelación de Dios como nuestro Padre eterno. Y aunque quizás es algo que aparente ser conocido, yo voy a explicar algunas cositas que quizás nos hacen entender que necesitamos que el espíritu de adopción que nos dice Abba Padre sea activado en nosotros como hijos de Dios. En nosotros como hijos de Dios. Miren esto. Algunas áreas de influencia en la paternidad. ¿Por qué necesitamos estas tres áreas de paternidad? Pero me voy a enfocar en la de Dios. Algunas áreas de influencia. O sea, ¿qué influye un padre en la vida de un ser humano? ¿Qué influye en nosotros tener la conciencia de nuestro Padre de los cielos en la vida nuestra como hijos de Dios? Amén. Número 1, algunas áreas de influencia, la identidad. La identidad. La identidad nuestra como hijos es afirmada a través de nuestra relación con el Padre. Hay un texto en Juan que dice que Jesús sabía de dónde venía y Jesús sabía hacia dónde iba. Por tanto, ninguno de los ataques ni del mismo Satanás hizo que se saliera a él de su propósito. Porque él estaba muy establecido de quién era su padre. El niño, hablando del niño, el ser humano, es afirmado a través de la paternidad de un papá. Casos como el lesbianismo, homosexualismo, bestialismo, todos los ismos sociales, que son los problemas sociales, etcétera, robos, drogadicción, todo, se concluye aún secularmente que es el efecto de haberse desarrollado sin la figura funcional paterna. Porque ahí es donde se afirma la identidad. Por eso es que hasta el ADN se transfiere a través del Padre. Esto es impresionante. Por eso Jesús no podía salir de un padre terrenal, porque el ADN de él tenía que ser del cielo. ¿Qué? Muchas veces el enemigo quiere hacer una figura de nosotros que nosotros no somos. En el caso de Jesús ya le expliqué: un bastardo, hijo de fornicación, hijo de Bersebú, era esto, era lo otro. Entonces siempre el enemigo viene a querer atacarnos a nosotros para mostrarnos quién nosotros no somos. Pero si nosotros sabemos quién sí somos, es como el que tiene un billete falso y un billete verdadero. Si tú conoces el verdadero, no te preocupes con el falso, que siempre vas a saber que es falso. Pero si tú nunca has tenido en tus manos un billete verdadero, te vas a confundir con el primer billete falso que te entregue. Entonces, aquí no es cuestión, le digo a las mamás que están criando los hijos, no vas a poder contrarrestarlo de todo que hay afuera, pero tú lo vas a poder afirmar de quién es por dentro y él va a poder enfrentarse a lo que hay afuera. Entonces, en otras palabras, lo verdadero, la identidad verdadera, nos va a hacer contrarrestar lo falso de afuera. Por tanto, como Jesús sabía quién era, no importaba lo que dijeran los de afuera. Ah, léelo, por favor. ¿Sí, ¿lo puedes leer? Sí.
sabía que el Padre le había dado poder sobre todo y sabía que había venido de Dios y que iba a regresar a él. Sabía que papá le había dado ¿qué? Potestad. Le había dado la potestad. ¿Y quién era? Por tanto, continúa. Dice, y sabía que había venido de Dios, que iba a regresar a él. Él sabía claramente lo que papá le había dado, que había venido de él y que iba a regresar a él. Por tanto, no le importaba en algún momento quitarse el manto de rabino, el manto de maestro, humillarse y servirle a otros, porque eso no le quitaba a quién era. Mira, hay gente que no te pueden recoger un papel porque, se le va la unción. Es porque no saben quiénes son. Hay gente, ustedes no, porque ustedes siempre están tan lindos aquí, pero a veces hay lugares que uno dice, Dios santo, gente que literalmente nadie los puede tocar porque se va la unción. Perdónenme, la unción no es tan pasajera. La unción, si nada más se te va con que alguien te toque, pues yo voy a ver qué unción es esa. Porque la unción es una influencia. ¿Sí o no? Hay gente que sí, cosas como disparates como esto. Ay, que no me abrace ese fornicario porque se me pega, por Dios. ¿Sí o no? Cuando somos chiquitos que no sabemos quién somos, se nos pega de todo. Hablamos hasta como el maestro, ¿verdad que sí? Hasta si es una amiguita buena nos portamos bien. Pero cuando ya sabemos quiénes somos, podemos estar. Por eso Jesús podía cenar con publicanos. It's okay. Por eso Jesús a la adúltera la restauró. It's okay. Jesús lo invitaban a bodas porque él sabía. Hay gente que tú no lo puedes llevar a una boda, un lugar secular porque rápido se le va la rumba. No, usted no ha visto. Había un video comiquísimo. Pero obviamente nos hace pensar. Ver a alguien vestido como una hermanita de la iglesia que iba a evangelizar en la puerta y tenía la Biblia aquí al lado. Y estaba la música y tú veías que los piecitos, la cinturita se le iba, pero no sabía quién era. ¿Eso no es verdad? No, porque tenemos que entender esto, porque ¿cómo podemos ser luz en medio de tinieblas si nosotros no? Por eso, por muchos años, la iglesia estaba encerrada, como los mega plus santos. Pero cuando tú sabes quién tú eres, tú puedes ser la luz en medio de donde Dios te permita ser. Aunque en tu trabajo estén hablando 20 poca vergüenza, tú sabes quién tú eres. Aunque el otro esté robando, tú no robas porque tú sabes quién tú eres. Entonces la paternidad nos afirma quiénes somos. Por eso era que Jesús podía servir así. ¿Sí? ¿Preguntas? También cuando uno ya sabe quién es, como cuando digamos un ejemplo al ministro, le delegaron a ella que era la líder de nosotros. Entonces de repente ella nos dice, mira, esta alabanza no me gustó y no nos gusta a nosotros, digamos, pero si ella le delegaron eso y si uno sabe quién es uno, yo creo que no se va a molestar uno, ¿verdad? Aunque digamos ella le diga a uno, esa alabanza no está bien, cámbiala. Exacto. Cosas así. Sí, muy buen ejemplo, porque sabemos que todos tenemos diferentes funciones, unos les toca dirigir, otros no, pero eso no nos quita quiénes somos como hijos de Dios. Por tanto, yo no tengo ningún problema que alguien, por ejemplo, con menos educación sea mi líder. Mira, yo he escuchado cosas que a veces yo digo, wow, la verdad que no se conocen quién es el Padre. Que se juzga por fuera. Dios llama y hace con quien quiera hacer. De hecho, a los 18 años le tocó ser ministro y empezar a ministrar. A los 18 años. Entonces, por eso es importante en eso y muchas otras razones de nosotros recibir la identidad de quienes verdaderamente somos, porque siempre el enemigo va a tratar de buscar tus cosas oscuras para mostrarte el billete falso para que tú nunca puedas ser el verdadero. Te va a mostrar como clones. Esos son como clones. Entonces nosotros tenemos que crecer. Le voy a decir la palabra crecer en esto, porque sería irresponsable decir que ya nosotros 100% tenemos la identidad. Yo les voy a mostrar por qué. Yo les voy a mostrar con ejemplos por qué. Si tú sabes quién tú eres en Cristo, nada de lo que pasa afuera te va a desanimar al punto de bloquear tu propósito. Solamente va a provocar en ti que tú puedas, desde un punto de vista espiritual, hacer guerra espiritual con eso que está tirando el enemigo en contra de tu vida. Jesús mantuvo, miren algo interesante que les voy a decir, su identidad hasta en los peores momentos. Hay gente que son hijos de Dios cuando todo va bien, cuando todo va chévere, cuando todo el mundo los quiere, cuando hay dinero en la cuenta del banco. Pero
Dios nos va a permitir como hijos pasar situaciones y pruebas. Y ahí se sabe lo que nosotros tenemos por dentro. En un particular momento en la vida de Jesús, solamente anótelo en el libro de Marcos, capítulo 14, verso 59. Varios momentos difíciles, pero específicamente este, y el de la cruz también podría ser, pero este. En este momento es cuando cuando lo llevaron ahora delante del sumo sacerdote, ya ha sido preso Jesús. Y dice que el sumo sacerdote se levanta y le pregunta a Jesús, diciendo, ¿no respondes nada? Le dice, ¿qué testifica toda esta gente cuando estaban en el juicio en contra de ti? Mas Jesús callaba. Miren qué interesante. O sea, cuando tú sabes quién tú eres, tú no tienes que estar pregonando tanta cosa. Tú nunca has visto a personas, yo soy fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Por favor, eso es que no sabes quiénes son. Porque cuando tú sabes quién tú eres, otros van a dar también testimonio de ti. Jamás me he parado aquí al frente a decir, yo soy la pastora de esta congregación y aquí se hace lo que yo diga. Cuando usted oiga cosas como esa, es querer utilizar el poder para mostrar quién no se es. Porque si uno es pastor, se sabe. Hasta la gente entra por la puerta, va a saber cuál es el pastor, cuál es el líder. Cuando tú vas por ahí, tiene que venir el policía y decir, yo soy policía y enseñarte la identificación, o ya automáticamente tú sabes que es policía. ¿Ves? Entonces miren algo interesante. Jesús en ese momento no dice nada, callaba, nada respondía. Y el sumo sacerdote le volvía a preguntar y le dice, ¿eres tú el Cristo? Este es un momento difícil. ¿Eres el hijo del bendito? Y ahí Jesús, miren lo que dice, en sencillo. Yo soy. Está jugándose la vida y la muerte ahí. Si llega a ser uno de nosotros, pero es que yo te serví a ti tanto tiempo, es que yo hacía esto, es que yo hacía aquello. Jesús simplemente, yo soy. Y algo interesante que seguía diciendo, y le dice, manifestación, y veréis al Hijo de Dios sentado, a la diestra con poder. ¿Qué fue lo que yo vi en ese momento? Que aún en los momentos más terribles de la vida de Jesús, Él no negó quién era, quién tenía por dentro. Quizás a veces, ¿cómo sabemos que esto está afirmado en la vida de nosotros? Voy a decir algunas cositas. Por ejemplo, cuando estamos pasando a veces un momento de prueba, empezamos, Padre, ¿me amas? ¿Usted nunca ha dicho eso? Yo sí. Sí, porque yo sí. Claro que sí. Significa que en ese momento no estoy afirmada en mi identidad, porque mi papá me ama en las buenas y en las malas. Porque es fácil decir, no, sí, pero vamos a hablarnos por los hechos. Porque esto es algo que la iglesia, por eso hay tantos celos en las iglesias de Jesucristo. Contienda, problema. Porque hay muchísimos niños inmaduros que no saben quiénes son. Y por eso tanto pleito y tantas cosas. Cosas como, Señor, ¿tú me amas? Algo está sonando y creo que tiene que ser el teléfono de ella, no sé. Seguramente es allá. No es, mira, la cosa. Pero tu teléfono se oye allá arriba. Eso es. O cosas, por ejemplo, por eso necesitamos la afirmación. Necesita la identidad de su teléfono. Ay, no, hay gente que si se le pierde el celular, no sabe quién soy. Cosas como cuando pasamos esos valles, que yo creo que todos en algún momento hemos dicho, Señor, ¿dónde tú estás? Porque no lo estamos percibiendo por nuestros sentidos. Pero mientras más conocemos a papá, nos damos cuenta que aunque andemos por valle de sombra de muerte, ahí está Él con nosotros. Cuando conocemos a nuestro Padre, cada vez más y más y más, por eso es algo que tiene que ser ministrado a través del Espíritu. Por ejemplo, ese texto tan maravilloso, Isaías 43, anótelo por ahí, por favor, yo solo lo voy a parafrasear. Dice, me puso nombre, o sea, me dio identidad, hablando de Dios. Me puso identidad, me dio nombre. Ahora dice el Señor, creador tuyo, formador tuyo. Dice, no temas porque yo te redimí. Aunque yo no lo sienta. Porque hay veces que no lo vas a sentir. Te puse nombre, o sea, te di identidad, mío eres tú. Y dice,
No que si algún día pasas por las aguas, cuando pases, porque si vamos a pasar por aguas, dice, cuando pases por las aguas no te ahogarán o no te anegarán, y cuando pases por el fuego, la llama no arderá en ti. Pero dígame que en los momentos de dificultad se nos olvida todo eso. Entonces, en los momentos de dificultad, tenemos que intencionalmente ministrar a nuestro espíritu la paternidad de mi Padre, que me ha prometido que aunque yo pase por aguas, y como Él no puede mentir, Él ahí va a estar para que yo no me ahogue. Que aunque yo pase por el fuego, ahí Él va a estar para que, ¿por qué? Porque Él me ha formado, Él me ha creado, Él me ha amado y me ha dado nombre. Aunque digan lo que digan, Él nos dio nombre, nos dio identidad en Él. Bendito sea el nombre de Dios. Esa identidad nos lleva a conquistar, a pasar por el desierto, porque en la vida hay muchos desiertos. Ese Salmo 2 que dice, mi hijo eres tú. Cuando tú veas todas las declaraciones de Dios como padre y a nosotros como hijos, te vas a dar cuenta que te va a faltar toda la vida para tú conocer a plenitud esta identidad que tenemos en Él. Dice, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, pídeme, esto es conquistar, pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Y dice, y los quebrantarás como hierro, esta guerra espiritual, como vasija de alfarero, los vas a desmenuzar. Esto, fíjate que no es cuando Él se revela solo como Dios o como creador, como Padre. Todos tenemos hijos aquí en algún momento, ¿verdad? O sobrinitos o algo. Cuando alguien se mete con un hijo tuyo, no despierta en ti algo que tú no sabes que tú tenías. Una fuerza, ¿sí o no? Y máxime cuando es una injusticia. ¿Cuánto más el Padre que tenemos en los cielos? ¿Cuánto más papá? Porque a veces sentimos, como a veces hemos vivido situaciones terrenales, que papá es como algunos padres terrenales que abandonan. Hay un texto que dice, ¿te olvidarás tú de tus hijos? Jamás. Diga jamás. Por tanto, quizás tú estás pasando una prueba hoy. Ministra la paternidad de Dios que jamás te dejará. Por eso a mí me encanta hace tiempo no lo cantamos, que dice, el de, se burlaban de mí los enemigos de la fe y clamaban, ya no hay salvación, mas tomado de la mano, este desierto pasaré. Estoy seguro, identidad, de mi salvación. ¿Ven? ¿Cuál de todos? Salmo 2. Entonces son afirmaciones como hijo. Mi papá. Yo podré tener todas las debilidades que sea, pero papi no. Yo podré tener todos los errores y todos los defectos que usted quiera y usted también, pero tu papá no. Otra de las cosas, identidad, y por ahí, repito, los hijos de Dios tenemos que crecer en la identidad de quiénes somos nosotros. De quiénes somos nosotros. Otra cosa, autoestima. En la casa es donde primero empezamos a conocer lo que valemos. Esto es quiénes somos, anótelo por ahí, identidad, quiénes somos, autoestima, qué valemos. Ahí es donde se le enseña a los niños, tú vales a través del amor. Tiene que ver con un sano concepto de quiénes somos nosotros. Lo leyó Luis. Jesús sabía, tenía un sano concepto. Toda potestad se le era dada, pero él no iba por delante de todo el mundo haciéndoselas y creyéndoselas. No tenía mayor autoestima, pero tampoco pensaba de él como que era una porquería. No, pastora, yo estoy afirmada mucho en esto, la autoestima, olvídate, ya esto está así. ¿Qué piensas de ti cuando te miras en el espejo? Yo estoy dando rasgos o ejemplos de que necesitamos crecer en esto. ¿Se te hace fácil reconocer tus virtudes o más fácil reconocer tus defectos? ¿Ah? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué es más fácil reconocer nuestros defectos que nuestras virtudes? ¿Por qué? Piensen, ¿quieren escucharlo? Uh-huh.
Muy bien. Excelente. ¿Algo más? ¿Alguien más? Yo pienso, bueno, en mi caso yo vivía en mi barrio donde yo nací, crecí, estaba cerca del cementerio, estaba en la escuela del área más pobre, y entonces, de hecho, los amiguitos y todo, pues los que vivíamos en la cuadra más pobre, ¿no? Entonces nos decían a qué teníamos derecho, a que no. Oye, hasta eso. para una novia. No, ella no es para ti porque tú eres de la cuadra pobre. Y entonces... Interesante. Yo vivía así. Las diferencias sociales que nos marcaron, lo que tú estás diciendo. Un europeo no tiene tanto problema con eso como nosotros los hispanos. Porque vinimos del primer mundo. No. Ninguno de nuestros países, no importa que sea, no era del primer mundo. Por eso le decía yo a una hermana hoy, por eso algunos llegan aquí a los United States, se creen una Coca-Cola en el desierto porque no saben quiénes son. Y después los que vienen de su país son los primeros que los pisan porque todavía no saben quiénes son. ¿Usted ha encontrado casos como esos o no? Que en vez de dar la mano son los primeros que les atropellan porque se creen que los Estados Unidos hicieron una jerarquía nueva. Desde pequeño, ¿qué primero nosotros los seres humanos en el desarrollo se aprende? ¿El sí o el no? Dígalo, el no. Primero los seres humanos aprendemos lo negativo y después lo positivo. Por tanto, al yo mirarme en el espejo y no ser sanada en esto, ¿qué es lo primero que yo voy a ver? Ay, nosotros las mujeres somos expertas en eso. No me gusta esto, no me gusta aquello. Y yo no estoy en contra del arreglo y de lo que tú puedas ver mejor. El punto no es ni siquiera eso. Porque hay casos que no importa cuánto, otros te ven lindo, hermoso, bello, o mira qué bueno era, pero tú te ves como que no. Porque necesitamos, y voy con texto bíblico, ser afirmados en la paternidad, en autoestima, porque número uno, Dios no hace porquerías. Dios todo lo que hace es bueno, dice la Biblia. Y cumple un propósito aunque uno no lo entienda. Hasta las amígdalas que no sabemos ni para qué están ahí, cumplen un propósito para Dios. Miren qué tremendo. Mira, hay una alerta que si se exterminan las abejas, se le dan unos 4 o 5 años, que Dios no va a permitir eso, a la creación, porque las abejas tan insignificantes son las encargadas de polinizar todo para que haya vegetación, para que haya entonces el reino animal pueda comer y así sucesivamente y usted se pueda alimentar y yo. Hasta un animalito tan insignificante es bueno y cumple un propósito. ¿Cuánto más usted y yo? Voy con más. Miren esto. David llegó un momento, que una vez yo se lo envié a ustedes en el chat, que entendió que aunque había sido concebido en pecado, aunque había sido rechazado por su padre, y ustedes conocen la historia, aunque ni el profeta creía que él podía ser el rey, pero llegó un momento que vino la revelación de quién él era en Dios y su autoestima sanó. Ahí es donde él escribe el Salmo 139, usted lo lee larguísimo, el Salmo 139, pero una de las cosas que dice, bueno, el 119 es más largo, pero una de las cosas que me llama la atención, miren cómo llega el momento de alguien que ser sanado en la autoestima puede declarar sobre Dios y sobre su vida. Dice, Salmo 139 del 13 en adelante, pero solamente voy a leer algunos, porque tú formaste hasta mis entrañas, que es lo más íntimo. El producto habla de quien creó. Por ejemplo, Apple fue creado por Steve Jobs. Y el producto es tan bueno que habla de uno buenísimo que lo creó. Dice, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mira por lo que empieza ahora a alabar. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Y decía él, estoy maravillado. Hasta ahí la mayoría estamos de acuerdo. Pero después dice algo interesante porque dice, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien, no fue encubierto. Pero cuando tú lees esa versión en otras versiones, dice, yo soy una creación formidable, por eso te alabaré. Wow. Te puedes mirar en el espejo y decir, ¿sabes qué? A pesar de todo, yo soy una creación admirable de Dios. Y por eso te alabo porque me hiciste bien.
¿Nos cuesta o no nos cuesta? La verdad, vamos a ser honestos. Sí nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta? Porque hemos aprendido tanto billete falso toda la vida. Tanto el no, tanto lo negativo, que nos cuesta. Y después viene alguien y te dice, qué lindo te queda esto. Ah, de verdad, no, a mí no. Hay que querer a esta persona. Porque no podemos ver el valor que tenemos en Dios. Hay unos que se les hace fácil agasajar o festejar a otros, pero no permiten que otros lo festejen. Significa que tenemos que ser sanados en la estima. Y eso tiene un trasfondo. ¿Por qué es tan importante? Porque el problema es que te vas a encontrar un papá Dios que va a decir un montón de cosas hermosas de ti y tú no te las vas a creer si no eres sanado. Va a venir un papá Dios a través de su palabra y te va a decir, tengo propósitos contigo, y como tú no estás sanado vas a decir, conmigo si yo no sirvo para nada. A Moisés, todos los hombres que Dios llamaba le pasaba eso. Estoy preparando un mensaje de la sanidad de la boca sobre eso. ¿Qué era lo primero que le salía cuando Dios quería activar propósitos por el problema de autoestima? No sé hacer nada, no sé hablar, yo soy un niño. Jeremías, yo soy un niño. Isaías, un hombre de labios inmundos. Como que Dios no lo sabía. Dios no lo sabía, si no creo. Y así nos llamó. ¿Qué le decía a Jeremías? Yo soy un niño. Bueno, pues tenemos que ser sanados de las niñerías. El otro, labios inmundos, tenemos que ser sanados de la inmundicia. Porque Dios tiene, dice, propósitos y pensamientos más altos que nuestros pensamientos. Y hasta que yo no sane esto, yo no los puedo recibir. Alguien viene y predica. Hablaba con Dios. Son un trapo de inmundicia, esto no sirve. Y la gente, aleluya, amén. ¿Cómo que aleluya y amén? Eso no pasa en Honduras, ¿verdad? Que no, eso pasa nada más aquí. ¿Cómo es posible si la Biblia dice, el libro de Romanos, que Él nos libertó de la esclavitud? ¿Y cómo nos vamos a hacer esclavos ahora de los hombres? Por ese problema, tú ves gente casada con otros que maltratan, porque no saben quiénes son y lo que valen. Cuando tú aprendes quién tú eres y lo que tú vales, se acaba el abuso, se acaba el maltrato. ¿Por qué? Una de las cosas que tú vas a aprender es, hay una niñita aquí de 5 años, me encanta, 5 o 6 años. Ella dice, los papás le enseñaron desde chiquita que ella es una líder. Y cómica porque dice, yo soy una líder, yo soy cabeza y no cola, una cosita así. Y ya entonces habían unas ahora de 2 o 3 años repitiendo lo mismo. Porque se le está afirmando que valen. Tú les enseñas que vale, créeme que puede venir el que sea afuera a decirle que es un billete falso y ellas van a saber, o ellos, que son verdaderos. ¿Amén? ¿Cuántos están de acuerdo que todos tenemos que ser afirmados aquí? Por tanto, miren, hermano, esto es un tema bien profundo, para caminar bien profundo. Porque constantemente el diablo va activando gente o cosas o a ti mismo para ver siempre lo negativo. Miren esto. Ay, lean después ese salmo, yo creo que fue el breakthrough o el rompimiento de David de ver finalmente quién soy. Salmo 139, usted lo leen. Ahí cuando dice, mi embrión vieron tus ojos, todo estaba escrito delante de ti, cuán preciosas me son tus obras. Y lo más tremendo como termina, despierto y todavía estás conmigo. O sea, si el Dios creador del cielo y la tierra no me deje ni me abandone ni cuando duermo, olvídense lo demás. Vale. Lo que pasa es que la clase pasada tuvo, o sea, fue una clase fenomenal. Yo creo que todos debemos de saber esas cosas, ¿no? Sobre la mente, cómo está, cómo la mente se divide, cómo está, bueno, de qué forma fuimos formados para realmente no saber todas las cosas, porque entonces todas esas cosas encierran lo que estamos hablando hoy en día. Porque si no, entonces si el creyente en sí, pero el ser humano en sí, más que todo, porque yo creo que todos debemos saber esas cosas, son cosas que se deben hablar, pero como en nuestro entorno muchas veces hay mucha falta de identidad como tal, porque el que te enseña, si no tiene identidad, no te puede enseñar eso, porque no hay identidad y no hay autoestima como tal. Yo digo que todas esas cosas son cosas que uno desde chiquillo, ¿verdad? Uno las debe saber, porque al menos digamos, yo tuve una educación escolar, sí, pero no es que fueron personas, o sea, fenomenales que me dieron clase a mí, no, sino que fueron personas como cualquiera. Que o sea, se graduaron y empezaron a dar una clase, pero no quiere decir que sabían todas estas cosas, ni siquiera ni una cuarta parte de lo que hoy en día estamos
aprendiendo, porque hay muchas cosas que la palabra dice que te quita la venda a los ojos y te abre los ojos del entendimiento, para que podamos ver más allá de lo que cree uno que no sabe, pero no sabe nada. ¿Dónde ustedes creen ahora mismo, basado en lo que dice Luis, uniendo dos clases, dónde yo estoy ahora mismo ministrando a través del Espíritu? ¿En qué área de la mente? Inconsciente. ¿Ah? En el inconsciente. En el sub y en el inconsciente. ¿Por qué? Todos, yo digo que todos en algún momento Todo se llama inconsciente, por derecho. está en algún lugar. ¿Y cómo lo sabemos? Por eso estoy dando ejemplo de qué nos pasa hoy en día. Eso nos dice que hasta ahí necesitamos que la palabra viva penetre. Porque quizás ya aprendimos ese billete falso de que no éramos nadie, de que no valíamos, cosas como que en la familia nunca nadie llegó. Porque son cosas que en el inconsciente y en el subconsciente quedan ahí y ya después te forman de una manera que ni cuenta te das por qué estás actuando de esa manera. Pero ahí están atrás escondidas. Acuérdense que el subconsciente es la mente emocional. ¿Ves? Por eso le pregunté rapidito, cuando te miras al espejo, ¿qué es lo primero que tú ves? Se te hace fácil recibir un halago rápido. Ay, ¿qué es lo que querrá este? Porque quizás no estuviste expuesto a muchos halagos. Nuestros héroes del pasado, yo le llamo los héroes del pasado, nuestros antepasados, porque eran héroes, dieron hasta donde pudieron. Pero todavía nos toca a nosotros dar un poco más. Sí, porque no soy de las que pienso de que todos dan hasta donde puede. Gente herida hieren a otro. Si ustedes analizan sus antepasados, por favor, imagínense. ¿Sí o no? O sea, no podían dar más, pero tú y yo tenemos ahora el conocimiento de la palabra y podemos dar un poquito más y nuestros hijos van a dar todavía más, porque le estamos fomentando desde ahora para que den mucho más. Entonces, está tan arraigado en el subconsciente nuestro que necesitamos intencionalmente. Yo no sé si alguna vez usted ha orado así. Cuando yo me encontré con ese salmo que yo le dije, y cuando dice, yo siempre sabía, formidables son tus obras, perfecto, porque era la creación formidable, era el perrito formidable. Pero yo no me veía a mí dentro de esa obra formidable. O sea, que cuando el Señor me creó y te creó a ti, fue un wow, un detente. Así la quiero. Ahí dejé de pelear con la nariz. Dejé de pelear con las orejas. Yo tenía un complejo porque mis orejas son pequeñas. Y después dije, ay, señores, para no oír tanta porquería. Ok, bien. No, yo tenía un complejo, porque esta orejita. Pero después empecé a ver cuando la gente va creciendo en edad, que como le crecen un poquito más, yo dije, no, pues está bien, perfecto, Dios lo midió bien conmigo. O sea, yo no te estoy diciendo que no te peines, que no te arregles y no te bañes. Te estoy diciendo que tengas contentamiento en cualquier área que Dios te haya dado. Mira, era tan pequeño en aquellos tiempos. Ay, Dios mío, había una película. No me llegó a este punto porque yo nací un poquito después. Pero había gente hasta que se pintaban la piel porque no querían ser del color tan hermoso que Dios nos dio. ¿Usted ha visto cosas como esa? ¿Ah? Decía, a ver, que era, ¿cómo es? ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la enfermedad. Con V. La enfermedad que él decía, Michael Jackson, ay Dios mío, con V, la que se mancha la piel, decía. Eso mismo, se me fue el nombre. Eso siempre será un misterio. Vieron hasta el extremo, porque mira el extremo que vemos hasta hoy día. Esto el dinero no te lo quita. La gente millonaria, que no son la gente más infelices, porque el dinero no compra esto que solamente te lo puede dar un padre, del valor de quién eres tú. Entonces, cuando yo empecé a ver la revelación de eso que yo le estoy diciendo, basado en David en ese momento, ahí la vida de David cambió. Está bien, quizás no le vas a poder caer bien a todo el mundo, pero asegúrate que a papá le caes bien y que tú te caes bien a ti mismo, porque 24 horas estás contigo. Hay gente que se detestan ellos mismos. ¿Cómo se sabe que no? A veces se habla malísimo, yo soy una bruta, yo no sirvo. Ustedes saben, a la ciudad de aquí, no me gusta que la gente por lo menos delante de mí no me gusta. ¿Por qué no me gusta? Y les enseño, porque el 99.9% de las mujeres que llegan aquí, no digo todas, pero el 99.9%, llegamos bien afectadas en esto. Y les empiezo a enseñar que todo el mundo hable mal de ti, está bien, no puedes evitarlo, pero tú jamás hables mal de ti. Porque hablar mal de ti, estás hablando mal de tu papá. Porque tu papá todo lo que hace es bueno. Amén. Por tanto, cuando te miras al espejo y veas que estás un poquito, no es que estás gordita, es que estás súper hermosa.
abundantemente hermosa. Pues hay personas que, como las personas que creen que son anoréxicas, Ujú. problemas de peso, y tienen Anorexia. anorexia, entonces Sí. piensan que están demasiado gordas, todavía Aunque sean flaquitas. Se hace un desorden alimenticio, exacto, porque no importa cómo la realidad. Lo que pasa es que su disfunción y es por problema de identidad, de autoestima. Excelente. Así que no somos casualidad. Sí. No, que me estaba diciendo mi mami que yo tuve una amiga que es doctora allá en Honduras, dice que le dijo de lo que usted dijo anteriormente del vitiligo. Ujú, ujú. El vitiligo que le dijo que era por problemas, salía eso por problemas emocionales. Nervios. Dicen que tiene que la parte nerviosa activa el vitiligo. Dicen que sí. Interesante. Parece porque es algo como externo, ¿verdad? Aparentemente es algo la piel. ¿Sabes qué? Muchas, no todas, no todas, pero muchas enfermedades empiezan en el alma y la mente y se van hacia el cuerpo. Y esa se cree que es una de ellas, que te afecta el cuerpo. Dicen que muchos, bueno, hasta se han asociado muchos, no todos, muchos problemas de cáncer hasta con problemas de falta de perdón y resentimiento. Eso es impresionante, es que la mente es el asiento de las emociones y de todo. Wow. Qué interesante. Entonces, la otra de las áreas que nos ayuda en la paternidad, que lo vemos todo en Jesús, por eso lo veíamos a Él, que la seguridad personal. Un niño que se haya criado sin sus padres, particularmente sin su papá, o con un padre ausente, aunque haya estado ahí en su casa, hasta que es sanado, no me gusta usar la palabra siempre, pero la tengo que usar, casi siempre, por no decir siempre, es una persona insegura interna, hasta que es sanado. Es la verdad, hasta los psicólogos, todos lo afirman. ¿Qué fue lo que dije de seguridad personal? Porque papá, por eso muchas personas que no han tenido papá o han tenido disfunciones en esta área, cuando digo no tener papá, puede ser que papá haya muerto, se haya ido, o esté y sea un padre ausente, o sea que no ejecute el rol. Una de las cosas que hace papá es hacer sentir a los hijos seguros. Por esta razón, si hubo una disfunción en esta área, a veces se nos hace muy difícil recibir la paternidad de Dios. Porque conocemos de paternidad primero aquí en la tierra. ¿Sí o no? Porque lo primero que tú haces es asociar. Asociación, eso se llama asociación. Asociar. Entonces vas a asociar a lo que disfuncionó aquí y piensas que papá en el cielo disfunciona igual. Por eso muchas personas piensan que cuando pecan, Dios nunca más los quiere ver. Porque quizás aprendieron de un amor o no amor, o condicional perdón, o un papá que los abandonó y nunca más lo vieron y piensan que papá es así, pero papá no es así. Por eso la palabra tiene que ser ministrada hasta ahí. Esta seguridad personal que es ministrada a través de la paternidad para contrarrestar cosas como una introversión dañina. Yo le voy a explicar lo que es eso. Hay personas que ni siquiera se atreven a mirarte a los ojos. Porque de chiquito no se mira. No. Una cosa es respeto y otra cosa es temor. ¿Saben cuando en estos casos? Que no se atreven ni a hablar dentro del pueblo de Dios. Y si Dios nos hizo con boca, ¿será para nunca hablar? Y si Dios nos hizo con ojos, ¿será para nunca mirar? Entonces, una de las cosas que también vemos, esa introversión dañina, que es dañina, esos complejos de inferioridad, de eso es lo que estamos hablando, que son los resultados de relaciones truncadas, paternales o de figuras paternas. A eso súmese a alguien que haya sufrido algunos traumas más severos, como abusos o violaciones o abandonos o muerte. Imagínense. Pero qué lindo es saber que antes de todo eso, desde antes de ser formado, ya Dios nos creó. Y que Dios hasta ahí, entender que no somos accidentes. Mira, quizás hay personas, quizás aquí no sé, que piensan que toda la vida fueron un error porque no fueron hijos legítimos de un matrimonio.
Y después crecieron con alguien diciendo, un papá o alguien, un primo o alguien, ay, tú eres un bastardo, ay, que tú no esto, tú no otro. Crecen pensando que fueron un accidente. Pero la Biblia me dice que el Señor no hace accidente. Aún el que es producto de una violación, Dios lo permitió con un propósito. Y en medio de eso se manifiesta. Conozco grandes casos. Charles Stanley es uno de los grandes predicadores de Estados Unidos en el nivel bautista. No sé si ustedes lo conocen. Escribe libros, es una eminencia. Charles Stanley. Él fue producto de una violación y sobreviviente de un aborto. Y miren el propósito que tenía Dios. O sea, Jesús nació en un pesebre, mi gente. O sea, si yo voy a diseño un palacio. Pero mi Dios diseña diferente a como diseñamos tú y yo. Pero cumplió un propósito porque tuvo un corazón inclinado ¿cómo le digo? Al indefenso, al pobre, al rechazado. Entonces, hasta de donde venimos, cumple un propósito como la abeja. Ok. Preguntas, comentarios. Vamos muy bien. ¿Por qué? Porque muchas personas, por no tener esta seguridad, viven toda la vida en temor. Cuando la cuenta del banco baja, piensan que se van a quedar rápido en la calle. ¿Nos ha pasado o no nos ha pasado? Ay, ¿de qué vamos a vivir? ¿De qué vamos a comer? Y llegamos a veces que nos ponemos en un estado como si no tuviéramos un papá en los cielos. Por eso Jesús, ministrando sobre esto, anoten Primera de Juan, antes de ir a lo que dijo Jesús, Primera de Juan 4:18, dice, en el amor, perfecto amor, no hay temor. Está hablando de un espíritu de temor. Hay gente atormentada con un espíritu de temor porque nunca se han sentido seguros. Por eso hay gente enfermos de los celos. Porque piensan que el otro se va a ir con otro, se va a ir. ¿Por qué? Porque no tienen la seguridad en quiénes son. Le dije una vez a alguien, ni a mi marido me paso velando yo. Porque el que se quiere portar mal, se porta mal como quiera, ¿verdad que sí? Por favor. O sea, miren lo que voy a decir. Para que entiendan. Me gustan ejemplos drásticos para que entiendan lo más básico. Hay gente que están enfermos de los celos. Y una persecución. Hasta pastores enfermos y tanto el tiempo persiguiendo a la gente. Perdóname, si hasta el mismo Dios nos da la oportunidad de decidir. ¿Por qué yo digo esto? Porque nosotros no podemos controlar cómo actúan los demás, pero sí podemos tener responsabilidad de cómo actuamos nosotros. Entonces, cuando yo entiendo que papá me ama y me asegura en él, yo puedo vivir más tranquila. Si no se vuelve loco cualquiera. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor, está hablando del amor del Padre, echa fuera cualquier espíritu de temor de quedarte en la calle. Quizás porque alguna vez te sentiste en la calle. Y no creemos que papá nos va a hacer lo mismo que nos hizo quizá un papá terrenal o no sé qué. Porque el temor, mira lo que dice este texto, porque el temor lleva en sí mismo su castigo. Y yo le voy a decir lo que significa eso. De donde el que teme, dice, no ha sido perfeccionado o madurado todavía en el amor. Cuando tú dices, ¿cómo que el temor lleva en sí castigo? Pues claro que sí, porque el espíritu de temor, una de las cosas que lleva es, castiga a la gente o nos castiga con zozobra, con inseguridad, nos tortura, no podemos dormir en la noche. Eso no es un castigo. Cuando los hijos están creciendo, Dios mío, ¿qué va a meter? Porque se nos olvida que papá no tiene nietos, tiene hijos. Y mi hijo es su hijo también, por tanto lo sabe cuidar mejor que yo. Yo oro y puedo descansar. Mía culpa. Todo nos ha pasado. Entender esa paternidad del Padre nos da, por eso decía el salmista, despierto y ahí todavía tú estás conmigo. O sea, cuando está mi inconsciente activado, que yo no, todavía tú estás guardándome, estás cuidándome. Ahí aprendí que mis hijas no son nietas de Dios, son hijas también. Por tanto, Él las ama más que yo. Ahí aprendí que mi papá también es mi suegro, porque es el papá de mi esposo, lo sabe cuidar mejor que yo. Y eso me trae seguridad.
Ahí aprendí que mi papá es el papá de todos ustedes. Por tanto, con él es que ustedes se van a ver, no conmigo. Y puedo descansar tranquila y segura. Necesitamos aprender a descansar tranquilo. Jesús decía estas palabras. Ni aún. ¿Cuánto estamos siendo bendecidos? Usted esta noche, usted desbórdese en esa oración con Padre y del Espíritu de adopción, que yo sea bautizada en ese espíritu de adopción que dice, Abba, Padre. Eso es algo bien profundo lo que yo acabo de citarle de la palabra. Tanto que tengo que darle, pero ya voy a empezar a tratar de resumir. En un momento dado, solo digo, ¿se acuerdan Moisés? Moisés en su inseguridad. Pues estaba siendo formado, estaba haciendo, usted sabe, como usted y yo. Y tenía todo y ni siquiera sabía lo que tenía en sus manos. Y era Señor y Señor. Y el Señor en un momento, como todo padre, dijo, espérate un momento. ¿Por qué vienes a mí? ¿Qué tienes en tus manos? Cuando no somos afirmados esto, no sabemos ni siquiera los dones que tenemos, ni qué tenemos en nuestras manos. Todo es que no. Entonces, ¿qué tienes en tus manos? Eso que te he dado, con eso es que lo vas a lograr. Porque si no, estamos todo el tiempo pensando en lo que tiene el vecino. Siempre queremos la casa que tiene el vecino. O el carro que tiene el vecino, o la familia o el matrimonio que eso que tienes en tus manos, con eso es que Dios te va a bendecir. Maravilloso. Siempre vemos los hijos del otro, ay, también portaditos, ¿por qué no los ves por las noches en la casa? No, es con lo que tenemos. Dios es tan maravilloso que dice que, hablando Jesús, que arquitecto primero no se sienta, hace cálculos, analiza antes de empezar un diseño, una obra. ¿Cuánto el Señor para crearnos a nosotros? Dice que todos nuestros días están en sus manos. O sea, todo ya Él lo diseñó. Y dice que puso todas esas obras de antemano delante de nosotros. Ok, miren esto. Ahí es cuando Jesús dice, ay, tengo tantos textos, pero... Ahí es cuando el Señor dice que ni aun los lirios del campo. Considerad. Eso era en contra de la ansiedad y el estrés. Uno de los mayores problemas, enfermedades que está atacando al pueblo de Dios es el estrés. ¿Por qué? Por esto que estamos hablando. Considerad los cuervos que ni siembran, ni ciegan, Lucas 12:24. Ni siembran. Ay, se me fue esto de aquí. Perdón. Se me paró esto aquí. Que ni tienen despensa, ni tienen granero, y Dios los alimenta. ¿No valemos nosotros más que esas aves? ¿No valemos más que esas aves? Que con eso terminó la creación, con nosotros, selló la creación. ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo, si no fuéramos todos gigantes? Pues no podéis ni aún... Dice, pues no podéis ni aún lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios, cómo crecen, ni trabajan, ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con tanta gloria se viste como uno de ellos. Y así viste Dios la hierba del campo que hoy es y mañana deja de ser, cuánto más vosotros, hombres de poca fe. Todos hemos caído en eso. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer. No está diciendo no os ocupéis. Sí nos tenemos que ocupar. Pero no seamos síndrome de hermanos lirios. ¿Usted sabe cuáles son los hermanos lirios? Que ni trabajan, ni hilan, ni nada y piensan que Dios le va a darle todas las cosas. No estamos hablando de esos hermanos lirios que son vagos. No. Está diciendo que a veces estamos tan mega preocupados y enfermos que la palabra de Dios se ahoga en nosotros y no la podemos recibir. Mira, no hay cosa peor de tratar de ministrar a alguien en estrés y afanoso. Tú le puedes decir lo que sea y no lo escucha. Es así, porque está ahogado con los espinos. Y el Señor conocía a ese papá donde todas las noches le estaba con papá y papá le decía hasta lo que iba a pasar al otro día y todo. Él le decía a los discípulos, ¿sabes qué? Aprendamos nosotros a vivir ocupándonos en lo que nos toca, pero dejándole la preocupación a papá. Y eso es muy difícil. Yo no les vengo a decir que es fácil, es que necesitamos todos ser ministrados
en esta paternidad. Como dice el Salmo 127:2, dice, es en vano que os levantéis de madrugada, que os acostéis tarde, que comáis el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Él da a su amado mientras duerme. ¿Tú sabes lo que le está describiendo ahí? Qué lindo ejemplo, Salmo 127. Él está describiendo una persona que los problemas no lo dejan dormir. Dice, se acuesta muy tarde, se levanta de mañana. Y la mente cansada. Por eso esa amistad decía, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir tranquilo. En la madrugada, ¿qué se puede resolver? La realidad. Miren cómo es un billete falso. Más rápido se llega el día. Miren el billete falso. Estamos activados en madrugada sin poder dormir cuando no podemos hacer nada. Los bancos están cerrados, los trabajos. Ahí sí que no puedes hacer nada. Lo único que puedes hacer es dormir. Porque ni te voy a decir que se ponen a orar, porque una persona afanada a la madrugada tampoco ora. A mí no me vengan con ese cuento. Lo más es una que avanza. ¿Sí o no? Pero el enemigo sabe que esas horas se restauran las neuronas. Se restaura la parte química del cerebro. Por eso es que los mayores ataques es en la madrugada. Ay, Dios. Ok, ya dije 3, ¿verdad? En paz me acostaré. Torturado por el espíritu de insomnio. Esos son espíritus, hermano. Así no nos dice Señor, porque ese es el momento de restauración de todo. Por eso los bebés tienen que dormir tanto, ya lo he explicado antes. La provisión es uno de los elementos que ministra nuestro Padre. Ahí está, la provisión está aquí, en seguridad personal. Lo que necesitamos lo ministra nuestro Padre. Por eso Jesús nos enseñó a orar y comenzó con Dios que estás en los cielos o con Padre nuestro, que estás más arriba de cualquier situación que yo pueda vivir. Y dice, véngate a tu reino, que lo hemos hablado muchas veces. Y después decía, danos el pan nuestro de cada día. Eso no lo hace un tío, no lo hace un primo, lo hace el Padre de los cielos, a través de lo que Él quiere activar. ¿Tú no crees que a veces el Señor quiere ver cómo nosotros actuamos en los valles? Piensa. ¿Usted no piensa? ¿Cuántas veces nosotros a nuestros hijos, después que le enseñamos no se hace esto, después queremos ver si aprendieron o no? Por tanto, muchas veces el Señor nos va a poner pruebas para nosotros poder reaccionar en los valles como cuando estamos en las montañas. Anote por ahí, en muchas ocasiones esta área ha sido bien afectada debido a las carencias que tuvimos cuando pequeños o en nuestra infancia. Por esa causa, al venir al Señor, muchos hermanos les cuesta creer. Les cuesta creer. Y creer es la puerta para tener. Yo pienso que me faltó una. No me faltó una. Voy a dar ahora una más, pero pensé que me faltó una. Son 4. Vamos bien. La provisión, pagamos la parte de la provisión. Fue de lo que estaba, ¿no? Provisión. Acuérdense de los lirios, de Salomón, de todo eso. Y por último, importante también, hay unos textos tan difíciles de entender porque dicen hasta que dudar es pecado. Y es difícil porque todos hemos dudado en algún momento. Todos hemos dudado en algún momento. ¿Por qué? Porque habla de Él. Habla de Él. Y es tan fácil, ¿verdad? Uno ser envuelto en lo que estamos viviendo, en lo que pueda estar pasando, en cualquier prueba que puedas estar teniendo. Pero remontarnos a que Él está en los cielos y que santificado sea su nombre y que Dios es poderoso para hacer mucho más abundante de lo que pedimos, esperamos, según el poder de fe que actúa en nosotros. Quinto, otra área que ministra la paternidad de Dios es la cobertura
¿Qué color me falta? No, este está bien. Cobertura y protección. Cobertura y protección. Saber que papá es un papá que, además de amoroso, es un papá que nos protege. Hay un salmo, que es el 91. Es un salmo de guerra espiritual, pero es basado en la paternidad de Dios. Es uno de los salmos de guerra espiritual, muchos salmos de guerra espiritual. Porque hay guerra espiritual, claro que sí, en nuestra mente hay guerra espiritual, pensamiento, en fin, sin número de cosas. Y este salmo es maravilloso porque nos habla de la cobertura, de la protección de Dios. Y quiero esperar lo que usted vaya a ir al Salmo 91, porque con esto quisiera pues solo resumir algunas cosas para irlos dejando. Nosotros entender dónde estamos. ¿Se acuerdan la unción de reino que hablamos en primera clase? ¿Dónde estamos? Porque este salmo nos habla de esa cobertura y de esa protección. Dice que morando bajo la sombra, eso habla de cobertura y protección, del omnipotente. ¿Qué es un omnipotente? ¿Qué significa omnipotencia? Todo. Lo que tú te puedas imaginar más terrible, todavía Él lo puede. Dice que morando, no habla de que yo lo visito de vez en cuando, sino que mi lugar es moral. El que mora en un lugar es que vive en ese lugar. Tú visitas al vecino, pero tú no vives ahí. Tus pertenencias están en tu casa. Pues está diciendo que el que está todo el tiempo morando, viviendo bajo esa cobertura o esa sombra del que de papá que todo lo puede, rico, porque cuando uno es pequeño, uno se cree que los papás son como Superman. Hasta que tú te vas dando cuenta en adolescencia que no son tan Superman y por eso se pone medio rebeldito. Pero nosotros toda la vida podemos estar como niños creyendo que el Superman de los cielos todo lo puede y no necesita ni kriptonita ni nada de esas cosas. Todo lo puede. Y dice, el que habita al abrigo, que es la protección, sombra es cobertura, abrigo es la protección del Altísimo, dice mora, o sea, vive bajo la sombra del Omnipotente. Dice, diré yo a Jehová, esperanza mía. Cuando te sientas aturdido, cuando te sientas inseguro, cuando te sientas que te ve, entonces ministra, tienes que aprender a ministrarte. Diré yo a Jehová, esperanza mía. Castillo es fortaleza. Castillo mío, mi Dios, ¿en quién voy a confiar sino en ti? Él, y mira lo que empieza a decir él, esto ya es hacia afuera. Él te va a librar a ti y a mí del lazo del cazador. Te va a librar nos va a librar del lazo del cazador, de la peste destructora. Esos espíritus que vienen a querer destruirlo todo. Todo vienen a nuestra vida, a nuestro ministerio, a nuestra familia, a nuestras finanzas. Dice que papá nos libra de esa peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Por eso tenemos que cada vez más adentrarnos en la palabra. Esto no es por emociones ni por sentimientos. En los momentos de guerra, en los momentos de dificultad, ¿qué es lo primero que hacemos? Busquemos estas palabras y ahí es que nuestro espíritu, nuestra alma, alma y cuerpo sean penetrados por lo que ya Dios ha dicho. No importa lo que se vea afuera, no importa lo que esté volando arriba. Esta es la verdad de Dios. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás al terror de madrugada, el nocturno, lo que estábamos hablando. Ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, pero mira lo que dice, mas a ti no llegará. Termínalo de leer, el 8 y el 9, Rey, por si lo tienes, por favor. Sí, el 8 y el 9. Termínalo. Ese salmo, termínalo. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. Por tu habitación. En esos días que tú no puedes dormir porque las preocupaciones,
Agarre ese salmo, que es un salmo de guerra espiritual. Hay quizás espíritu atormentándote con tanta inseguridad. Di lo que Dios ha dicho desde el cielo. Y como Dios no puede mentir, de tanto repetirlo me lo he creído. Mira, uno de los grandes problemas como pastores es, no problemas, sino retos que tenemos, yo digo que por lo menos nosotros tenemos los pastores, es afirmar a la gente en lo que Dios ha dicho sobre su vida. Eso es uno de los retos mayores, que es lo que se habla, lo que es una iglesia de desarrollo de apostólica, es eso, o sea, de que lo que Dios ha dicho, la mayoría de las personas cuando vienen al Señor, o aún estando en quizás lugares que no se hable de la paternidad del Señor, solo lo que entienden es lo negativo, pero no saben las promesas que Dios tiene para sus vidas. No saben que son tesoros para el Señor. Y es una de las cosas que más cuesta por tanto tiempo de cosas negativas. Pero ¿sabes qué? Si es un solo texto, yo digo que el amor de Dios es una de las áreas que nosotros tenemos que ser ministrados constantemente. Porque dice que esto es lo que echa fuera todo temor. Este amor de Dios es lo que echa fuera todo temor. Termino con Romanos 8:15. Aguántenme ahí en Romanos 8:15, solamente voy a decirle unas cositas. Ustedes las noten, después las estudian, pero no les quiero quitar mucho tiempo con esto. Porque quiero terminar la clase con Romanos 8:15. En cuanto a la paternidad de Dios, tenemos que reconocerla reconocer esa paternidad. Isaías 53, Isaías 63 lo dice, tú eres nuestro Padre. Ese texto decía, hasta aunque Abraham nos ignore, hablando de las promesas, Israel no nos conozca, pero Jehová, tú eres nuestro Padre, siempre y para siempre. Reconocer, no de decirlo, sino de tener la revelación de lo que es un Padre en los cielos. Tenemos también, 2, entender la recompensa del Padre. La recompensa del Padre según Mateo 6:1. Dice, guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres, para ser vistos de ellos. De otra manera nunca tendréis la recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Ahí está hablando de cuando la gente hace las cosas para ser visto y dice que ya tienen su recompensa. Sin embargo, nosotros lo que hacemos no es para ser vistos, sino porque tenemos la genética de nuestro Padre. Y puedes tener muchísimos como los que dije antes, pero Isaías 63:16 podría ser. También el que les leí primero de que tú me formaste en las entrañas. El reconocimiento no habla de que yo nada más saber aquí, sino en mi consciente, en mi subconsciente y en mi inconsciente. También en mis emociones, reconocer que yo no soy huérfana, no soy bastarda, tengo un Padre de los cielos. Y en mi voluntad, ¿se acuerdan las 3 áreas del alma? Decidir como que yo tengo un Padre. Y si me equivoco, mi Padre me recoge. No es que si lo hago, no lo hago, si lo como el chapulín, como era, si lo hago, no lo hago, y nunca la voluntad de hacer nada. No. Porque dice la Biblia, lo leímos la semana pasada, Isaías 58:18. Él es mi luz por delante y por detrás es mi retaguardia. La gloria de Jehová es mi retaguardia. Y Él no espera que yo nunca me equivoque. A los hijos hay que enseñarles que a veces se van a equivocar. It's okay. It's okay. Te amo aunque te equivoques. Tú sabes que muchas veces cuando tuvimos modelos de que nada más era cuando hacíamos las cosas bien que nos querían, creemos que Dios es así. Y cada vez que hacemos algo mal, pensamos que Dios no nos ama. Pero Dios nos ama siempre. Por eso a los niños hay que enseñarles. No estoy de acuerdo con lo que hiciste, pero como quiera te amo. No estoy de acuerdo que rompiste la muñeca. O sea, estoy separando lo que hiciste de lo que tú eres. Hay papás que no entienden esto, que pues ahora no te quiero. Están enseñándole un amor condicional. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Nunca juegue con esa palabra con niños pequeños, los que tienen niños pequeños o nietecitos o todo. No apruebo lo que hiciste, pero te amo. ¿Por qué? Porque papá muchas veces no va a aprobar lo que hacemos, pero sí nos ama. Porque su amor es sobre eso. ¿Qué? Qué lindo.
La recompensa del Padre. La supremacía de Dios por encima de cualquier otra paternidad. ¿A qué me refiero con esto? Ahí es cuando habla en Mateo, que confunde mucha gente por la traducción Reina Valera, Mateo 23:9, que dice, no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre que esté en los cielos. Esto trae mucha división y confusión, porque gente dice que nadie se le puede llamar Padre espiritual a nadie por ese texto. Pero la Biblia no se contradice, y la misma Biblia te dice que honres a tu Padre. Por tanto, tiene que ser un error de traducción, y cuando lo buscas entiende que está hablando del Dios supremo. Tu Padre supremo está en los cielos. Entonces yo no puedo poner a mi papá terrenal sobre el Padre supremo, ni a un pastor sobre el Padre supremo. Porque hay mucha gente que todo es lo que diga el papá, todo lo que diga un pastor, pero no hacen lo que dice Dios. Error de teología de interpretación. Por ejemplo, tu pastor, un pastor por ahí, un padre que sé yo qué, terrenal, te puede decir mata, pero tu Padre de los cielos dijo no matarás. Entonces tú sigues al Padre de los cielos. Esa supremacía va mayor. ¿Ok? Eso es lo que nos referimos con eso. Y eso es lo que habla ese texto. Porque el mismo Pablo hablaba de paternidad, el mismo Eliseo le decía Padre mío a Elías, y así sucesivamente. ¿Ok? Ok. Ahora sí. Bueno, promesa del Padre. Tenemos que tener la revelación, la promesa del Padre. ¿Cuál es la promesa del Padre? Es el Espíritu Santo. Eso fue lo que prometió el Padre. Entonces, dice, he aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, por eso quedaos en Jerusalén. ¿Y qué fue lo que vino? El Espíritu Santo. Ese se venía haciendo, quizás te lo diga en punto 4, ¿verdad? Quizás. 3. La promesa del Padre. O sea que todos necesitamos esa promesa del Padre. ¿Amén? Ok. Terminemos con Romanos, que encierra todo lo que hemos hablado. Hechos 1:8 y en Lucas también, porque en Lucas Jesús prometió que iba. Hechos 1:8 repite como terminó Lucas. Te doy el texto, dame darte el texto completo. Ven, te digo ahora. Ya pasé la página. Lucas 24, 48-49, y entonces se cumple la promesa en Hechos. Exacto. También en cuanto a eso, déjame darte una más, la revelación que viene del Padre. Tengo mucho, pero yo creo que con eso quedó claro bastante lo que hemos hablado hoy. Eso está en Lucas 10 del 21 al 28, que habla, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo de Dios, sino es que el Padre lo revela. Esa es la revelación del Padre. La revelación del Padre es quién es Cristo. Por eso cuando Jesús le dice, ¿y quién dice la gente? ¿Y quién dices tú? Tú eres el Cristo, el Mesías. Y dice, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos. La revelación de quién es Cristo es por el Padre. ¿Bien? Ok, Romanos 8. 15, 17, y lo voy a esperar a usted que llegue allí, por favor. Este es tan poderoso, Dios mío. Tan poderoso. Cuando usted es pequeño, si se acuerda, el que tuvo la bendición y llegaba a su papá, usted estaba en problemas. Alguien quizá le hacía bullying o no sé qué, que tuvo esa experiencia. O quizá llegaba tu papá. Y llegaba tu papá. Ahí estaba el chiquitito y sacaba pecho. Porque llegó papá. Imagínense nuestro Padre de los cielos. Con tanto bullying que a veces los demonios hacen ahí con nosotros. Llegó nuestro papá. Romanos 8, 15, 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. Eso no fue lo que Dios nos dio. ¿Por qué nos tenemos que esclavizar otra vez si ya Él nos liberó? El pueblo perece por falta de, y el pueblo es cautivo por falta de conocimiento. La falta de conocimiento es esclavitud.
Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud. La esclavitud no es un suceso, es un espíritu. Para estar otra vez con temor. Sino que habéis recibido el espíritu de adopción. Por el cual clamamos, Abba Padre, que no es otra cosa que mi papito. Es como una expresión parecida a mi papito. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, en lo más profundo de nuestro ser, oiga bien, de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos herederos de Dios. Y si somos herederos de Dios, lo voy a decir con una gráfica, somos coherederos con Cristo Jesús. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Ay, que esto es tan poderoso que yo le pido al Espíritu que pueda revelarlo completo a nuestro corazón, hijos. Ahí se le acaba el cuento a los demonios. Ay, ¿se acuerdan por qué yo le dije las unciones? Porque teníamos que estar en la del reino, porque aquí se da todo esto que estamos hablando. No nos dio un espíritu de temor. No está hablando de un temor reverente ni un temor que te hace mirar para los dos lados antes de cruzar. Eso Dios lo tiene ahí para cuidarnos. Es el espíritu de temor. De estar amedrentados, de estar nerviosos, de estar asustados, de qué dijera la gente, de rechazo, que si bastardo, que si aquello, que si aquello. Dios no nos dio eso. Dice que no nos dio ese espíritu de temor para que nosotros otra vez nos esclavicemos, porque Colosenses 2:14, usted lo sabe, que el todo principado, aún el del temor, fue derrocado en la cruz del Calvario. Sino, Él nos dio el espíritu de adopción. ¿Por tiempo? Pues solamente decir lo más importante. Lo más importante, porque esto es para más de una clase. Tenemos que ser bautizados en el espíritu de adopción. Hay muchos bautismos en la Biblia. No estoy hablando del Espíritu Santo. El Espíritu Santo trae el espíritu de adopción. ¿Qué es la adopción? La adopción es que aunque usted no nació del vientre o de la semilla de un hombre, usted tiene todos los mismos derechos legales de ese hijo. Eso es lo que significa. Entonces, a través de la sangre de Cristo y por el Espíritu, nosotros recibimos todos los derechos, lo escribe ahora, que Jesús como hijo tuvo. Ahora, a través de su sangre, nosotros también somos repletados de esos mismos derechos. Lo que experimentó Jesús en la tierra, nosotros lo podemos recibir. Entonces dice, nos ha dado un espíritu de adopción, por cual ese espíritu es lo que hace que tu espíritu adentro sepa que tú eres un hijo de Dios. No importa, tú sabes que eres un hijo de Dios. Sabes en tu espíritu, quizás ni lo puedes explicar, pero como mismo tú sabes, tú no te acuerdas, Vera, como cuando tú naciste, tú no te acuerdas, pero tú lo sabes que tú naciste de esta señora hermosa que está ahí al lado. Nadie te lo puede quitar. ¿Verdad que sí? Nadie te lo, porque eso está sembrado dentro de ti. Y tú no te acuerdas el día que te pusieron el nombre, pero tú lo sabes. Que lo sabe. Asimismo, ese espíritu de adopción hace que yo sepa tan adentro y nadie me lo puede quitar. Que yo soy hija de padres terrenales, pero yo tengo un papá en los cielos y todos los derechos legales que Él establece a sus hijos, yo los tengo a través de la sangre de Cristo. Los sé. Y la Biblia dice que por eso podemos clamar a Abba Padre. Abba Padre lo que está diciendo es, en la traducción es como un papi de confianza. El que tiene su papá o cuando me dice un hijo suyo, el que es papá, en la mesa, le diga a usted, excelentísimo Don Luis Valiente, majestuoso Don Luis Valiente, por favor páseme la sal. ¿Cómo tú te sentirías si tus hijas te hablan así? Que tus hijas te hablen de como yo acabo de decir. ¿Tú me entendiste? ¿En serio? ¿Cómo tú te sentirías? Excelentísimo, que en la mesa estamos todos comiendo y de repente, excelentísimo Don Luis Valiente, creador o el que trabaja en la pizzería, no sé qué, y que tú eres tan excelente y tan bueno y tan todo, por favor pásame la sal. ¿Cómo tú te sentirías? ¿Y esta quién es? ¿Qué le pasa? No tiene confianza. Pero cuando viene y dice, papi,
Abba Padre es un papá de confianza. Es más que Padre Nuestro. El Padre Nuestro lo enseña Jesús, pero el espíritu de adopción te hace entrar en confianza paternal con papi. Eso es tan poderoso. Por tanto, yo no me tengo que esconder como Adán cuando le fallo, porque papi me sabe perdonar. Y así sucesivamente, por concepto de tipo 90, pero ese espíritu de adopción, porque hace que yo le diga a él, papito, que tengo una relación íntima, cercana, de confianza con él, y dice que el espíritu da testimonio de que somos hijos de Dios, lo expliqué, pero como somos hijos de Dios, somos herederos de las promesas de Dios, de lo que Jesús heredó, porque después dice, y nos hace coherederos con Cristo. ¿Qué significa coherederos? Herederos con Jesús. Entonces, esto es lo que hace que tú puedas recibir los beneficios, no porque no te, de hijos. ¿Cómo? No, está en herederos y coherederos. Y coherederos de Cristo. Con Cristo. O sea, que lo que él heredó a través de la cruz. No. Entonces, a él fue que se le dijo en Isaías. Pídeme y te daré los confines de la... Entonces, a veces andamos como mendigos porque el espíritu de adopción no ha sido manifestado. No sabemos de lo que tenemos herencia. De las promesas, no solamente de las promesas. Por eso Efesios habla tanto de esto. ¿Qué se le dio a la iglesia? ¿Qué nos dieron a nosotros? Hay cosas en este tiempo y hay cosas en tiempo venidero. Que no tiene la mejor casa de aquí del mundo, no te preocupes, en el cielo hay una mansión gloriosa para ti. Gloriosa para ti. Está bien, si Dios te la permite tener aquí, bendito sea el nombre de Dios, pero eso no te hace a ti, porque tú sabes que tú no eres una casa, que tú no eres un carro, que tú no eres una profesión. Y sabes que hay unas promesas y una herencia eternas para ti porque somos hijos de Dios. Jesús dijo, me voy, pero ahora no pueden estar porque voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, coheredero, siempre estén conmigo. Entonces, cuando tú empiezas a ministrar esto a tu espíritu, olvídate. Yo no digo que no vas a llorar. Pero te vas a secar las lágrimas y vas a seguir. Jesús lloró. Por eso y todo, por esto, Jesús nada lo movió. Como hombre. Lloró. Señor, pasa esta copa. Oh, espérate, no. Que sea tu voluntad. Alma, espíritu. ¿Te acuerdas cuando hablé emociones y voluntad? Sujetaba la voluntad al Padre. No es lo que yo quiero, es lo que yo siento. Porque sé que aunque no entienda, aunque no me guste, a su tiempo cumplirá un propósito mayor. Hay niñitos malcriados que cuando no es lo que Dios diga se enojan, se van de la iglesia y se perrinchan como los bebés porque no saben que aún todo va a ayudarme para bien. Todo, dice la Biblia, que me va a ayudar en algo. Como esa abeja, para algo va a servir lo que está pasando. Y al final, la vida eterna. Por eso Pablo, cuando maduró, al principio no, porque al principio era niñito también, hablaba como niño y pensaba como niño, decía él. Pero después era como hombre. Y ahí era donde él decía, si vivo, es para Dios. Si muero, es para Dios. Como un himno que dice, sea que muramos o vivamos, somos del Señor. ¿Ven lo que es alguien que ya ha sido afirmado? Por eso en medio de los látigos, de las pedradas, decía, no me avergüenzo del evangelio. Hay gente que con la Biblia aquí calladito, que nadie sepa que son cristianos. Por favor. Le decían, no vas a ir a predicar a Pedro y a Juan. Se iban de la cárcel y empezaban a predicar contra viento y contra marea, porque sabían que estaban seguros en Dios y si era la muerte, era ganancia para Dios. Así que mis amados, en cuanto a esta clase, tenemos que ser afirmados en Dios, como nuestro Padre, que es muy bueno. Piensa en el mejor Padre de la tierra, todavía Dios es mayor. En el mejor Padre. Y todos pienso, como iglesia del Señor Jesucristo, necesitamos ser ministrados en este espíritu de adopción. Comentarios finales. Respiren, hablen, griten, digan ouch, digan amén, digan algo.
autoestima tiene relación siempre con seguridad personal, ¿verdad? Casi es lo mismo. No, esto es como tú te ves. Sí. Esto es quien tú eres. Cómo tú te ves, cómo tú te sientes, podríamos ser. Pero sí están relacionados todos. Si la seguridad personal es no solo cómo tú te veas, sino tú saber que lo que tú estás viviendo, como quiera, Dios está contigo. Pero sí, todos están relacionados. Muy buen punto. O sea, si tú no tienes esto, no tienes esto, no tienes... Es definitivamente. ¿Alguien más? Los veo más callados hoy. ¿No los dejé hablar o qué pasó? Sí los dejé hablar. De la herencia, pastora, y de que Dios no es tu padre. Yo hace 3 semanas le dije a un amigo que fuera a hacer un trabajo en Miami. Y me dijo que no, porque no tenía licencia, porque lo podía agarrar la policía y que las leyes están muy duras. Y yo, ok, le dije, padre. Y me quedé pensando, y yo, pero si Dios es nuestro Padre, Él es nuestro Creador, y los demonios y todo reino y principados se sujetan a Él, y Él, hasta donde Él les permita, ellos nos van a alcanzar. Y ¿cómo es que si no vamos a hacer algo por temor? Por temor. Y yo como camino, y a mí nadie me para, a mí los polidocheros se me ponen atrás y se hacen a un lado. Y a mí nunca me han parado. Entonces, hablando, ¿no?, de que Él es nuestro Padre, y de que la plenitud es de Él, y que todo lo creado, y que somos herederos y coherederos, o sea, tenemos derecho. Nosotros somos hijos de Dios, por lo tanto, nosotros, como hijos de Dios, tenemos autoridad donde vayamos, y la palabra nos dice. Porque claro, hay que tener precaución y todo, pero definitivamente hay personas dentro del pueblo de Dios que viven atemorizados. Y no hacen nada, atemorizados por la amenaza de que. Y algo muy interesante que tú acabas de decir, porque aún mismo Satanás tuvo que pedirle permiso a Dios para tocar a Job. Por tanto, cuando Dios permite algo es porque Él lo ha permitido y Él sabe hasta dónde, hasta cuándo, y siempre va a cumplir por algo. Muy bien. Eso no es que nos exponemos ni que vamos a vivir, por ejemplo, que vamos a estar a 200 millas por hora en el carro, porque ahí no está la cobertura y la protección, ahí hay desobediencia. Muy buen punto, muy buen punto. ¿Alguien más? La verdad que es muy apasionante aprenderlo, porque ahí te dice que Él te cubre, no importa donde estés, no importa a donde vayas, claro, como decía aquí el hermano, que lo cubre a uno, pero mientras, y como usted decía también, que uno no se salga de los parámetros. Seguro. Que están ya establecidos, porque a la hora de uno de salir un parámetro, o sea, a Dios le gusta que andemos en rectitud. Amén. Una vez nos salimos de la rectitud de Dios, de la justicia de Dios, entonces ahí es donde los demonios pueden entrar. ¿Por qué? Porque ellos saben de autoridad. Claro. Y lo que nos falta a nosotros es aprender de autoridad, cómo movernos bajo de la cobertura de Dios, porque Dios puede cubrir, Dios puede tener misericordia de uno, pero cuando uno se sale, por eso es de que muchas veces nosotros cristianos, los creyentes, en Cristo más que todo, nos cuesta entender directivas, directrices, cómo direccionarnos, que alguien nos dé una palabra y decir, mira, que yo el día de hoy te quiero en la puerta, tú vas a servir ahí, por ejemplo. Y uno dice, pero ¿y este quién es? Para darme ordenamiento, porque como decía usted, no hay identidad. Y fuera de todo eso, ¿verdad? Porque todo va con lo psicológico, lo mental, y todo eso que hablaba usted la semana pasada, todo va de la mano, y como no estamos instruidos en eso, nos falta entendimiento, conocimiento, no hubo paternidad, no hubo que nos dirigieran por un camino, nos dijeran, mira, no estás seguro que te vas a caer ahí. Entonces, como no hubo esa enseñanza, como decía anteriormente, pudimos tener enseñanza en la escuela, sí, pero no hubo una enseñanza más allá de la que uno cree poder entender, y aún aunque lo que te han enseñado no te lo vas a entender todo, porque digamos las matemáticas, cuando me enseñaron el álgebra, o sea, yo eso decidí cómo se come esto, o sea, me costó aprender eso, porque la álgebra es bien difícil de aprender. También los caminos del Señor no son difíciles, pero yo creo que cuando uno, porque aun cuando se le abren los ojos del entendimiento a uno, pues cuando yo empecé a crecer en el Evangelio, me predicaba una clase de Evangelio, porque yo no entendía de eso, pero cuando me empezaron a enseñar,
¿verdad? Había muchas cosas que no entendía, pero había muchas cosas que estaban fuera de orden porque no me las explicaba bien. Supuestamente la persona las entendía de esa forma me las daba. Pero cuando empecé cuando las personas más doctas en lo que hablaban, empezaron a hablar de una forma diferente de lo que hablaban, entonces con quienes tú estés, así mismo vas a crecer y vas a aprender con lo que te den. Porque no es igual que me estén hablando de lo que estamos hablando hoy en día, ¿verdad? Una persona que sí lo leyó porque quería leerlo, pero no lo entendió. Claro, estas cosas tienen que ser reveladas al Espíritu. Porque si no, no lo vas a entender. Definitivamente, porque acuérdate que la palabra de Dios es viva. Y es la vida, el espíritu de la palabra. Eficaz, que hace un trabajo que penetra, que divide el alma del espíritu. De forma que se tatúa en tu alma, en tu espíritu, que nadie te lo puede sacar. Eso no es solamente la palabra que se lee. Lo tremendo es que ese mismo espíritu nos va guiando a toda verdad y toda justicia. Porque definitivamente podemos tener buenos padres, buenos maestros, también. Pero qué tremendo es que el Espíritu, aun cuando a veces no hemos tenido quizás una gran enseñanza, viene, te lleva de repente a algo, a un texto que de repente se penetró a lo más profundo de tu ser. ¿Quién te enseñó? El mismo Espíritu. Entonces, ¿qué es lo que esta clase hace? Rompe paradigmas. Rompe paradigmas muy profundos. Muy profundos. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como discípulos del Señor? No tomarlo como una clase más. Dejar que penetre hasta el tuétano. Que los tuétanos no es otra cosa, hasta la médula ósea, decía una versión, que es donde se genera la vida. Para esto quizás te lo tengas que repetir 200 veces. Esta noche cuando tú vayas a orar, órale al Señor y que se active ese espíritu de adopción que puede hacerle que tu espíritu le diga, papi. ¿Cuántas veces le he tenido? Mira, esto he tenido experiencia cuando mi papá lo asesinaron, hace 19 años. Yo era una niña consentida de él. Y yo me acuerdo una vez en un altar. Yo me acababa de reconciliar y a las 2 semanas mi papá lo asesina. Mira qué Dios tan maravilloso. Mira lo que yo les voy a decir. Porque si llega a ser 2 semanas antes, yo me pierdo. Y él sabiendo lo que yo podía aguantar, esperó hasta yo cobijarme en él. Y yo me acuerdo que eso fue para el mes de marzo 4, y yo en un Día de las Madres, yo les dije a ustedes que yo detestaba todos esos festejos, todo eso yo lo detestaba, obviamente, pero yo me acuerdo en un altar, 2 meses después, yo me acuerdo yo llorando, yo lo único que le decía a él, al Señor, Señor, así yo lo hablaba en ese tiempo, Señor, yo no sé estar sin papá, yo no sé estar sin papá, yo no sé qué es esto, yo te ruego que si verdaderamente tú eres un padre, tú seas mi papá. Yo no me acuerdo qué más dije. Yo era llorando en ese altar. Yo me acuerdo nada más de todo esto. Y ahí empezó una transformación con los años. Yo quisiera que usted viera cuando a veces yo como una niña, me gusta en diferentes lugares, pero en el baño. Usualmente me baño en la bañera. Como una bebé, pero activo lo que aprendí. Porque yo le dije, ay, tú me quitaste mi papá, lo permitiste, está bien, yo no cuestiono eso, pero es porque tú vas a ser mi papá. ¿Tú sabes cuántas veces yo he tenido, yo no sé si decir, no me gusta usar la palabra retar a Dios, pero decirle a Dios, tú decidiste que yo no iba a tener papá aquí, porque tú ibas a ser mi papá de verdad. Y hasta ahora jamás, nunca me ha fallado. Nunca, y lo he visto hacer locuras por mí. Locuras. Por eso yo aquel día que fuimos allá a Orlando, que yo estoy en un trato bien personal, en ese momento los que estuvieron allá conmigo. Y yo en ese momento le estoy diciendo al Señor, usted sabe que, por eso es que yo adoro como una niña, mi deseo, usted no sabe las cosas que Dios ha hecho. Entonces, yo le estoy diciendo a él, porque estamos en un ambiente de diferentes iglesias, y no todo el mundo está acostumbrado a ver una pastora que haga las cosas que yo hago. Está bien. Entonces yo estaba danzando, adorando, entonces ese día yo fui literalmente con mis jeans, y usted sabe, porque yo no iba a pastorear, yo iba a estar con, usted sabe. Y yo en ese momento estoy diciéndole al Señor, ay Señor, Dios mío, ay, pero no me importa que digan de mí. Si le estoy recordando unas cosas de mí como niña, porque yo me veo como niña. Y ahí mismo él activa un profeta, ahí mismo. ¿Se acuerdan? ¿Quiénes estaban conmigo allá? Y que la palabra fue, ¿cómo fue que dijo? ¿Cómo fue? Que yo era la niña de sus ojos, porque yo estoy en eso ahí con él, para mí de todo. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con aquella oración de que yo le pedí que siempre yo fuera su niña. Yo no sé si usted ora locamente,
Pero yo un día determiné que lo que yo aprenda, si Él me lo enseña, yo me lo voy a creer. He visto gente que me han querido destruir. He visto papá cuando se levanta como un padre. He visto cuando no ha habido provisión de nada. Y he visto como papá hace locura. He visto cuando papá se ha antojado de darme lo que yo no me merezco. Hasta que ha cambiado leyes, oye bien, para que yo tenga mi casa. Yo le estoy diciendo a ustedes que si ese espíritu de adopción está para ti. Pero para eso no tiene que aprender a orar conforme a la palabra del Señor. No hay nada en la alacena. Bueno, Señor, mira los lirios, comen. Y yo estoy trabajando. Yo estoy haciendo. Te toca hacer a ti. Entonces tú vas orando, activando lo que a Él le gusta. Que tú actives la palabra. Eso es lo que papá quiere. Eso es lo que papá quiere. Así que lo voy a dejar con esto. Ay, es que hace tantos milagros que yo he visto de parte de Dios. Pero sí, Jehová Gibor es hermoso. Es que tu mujer tiene muchas facetas. Pero no hay nada como el Señor nuestro papá. Cuando Él se levanta como un padre. Así que hay unas que no tenemos papá terrenal. Pero, ay, como yo digo esto sin que se note. Sí, yo espero darme a entender. Bendito Dios las que como tú tienes tu papá terrenal. Ay, qué bendito Dios, es maravilloso. Pero hay otras que no nos tocó así. Pero lo que Dios pasó para eso fue lo que pasó con Isaías. Hasta que se fue el rey Usías, pudo ver el trono de Dios abierto y las faldas de Dios que cubrían el templo. ¿Ok? Vamos a orar. Espíritu Santo de Dios. ¿Y quién tenemos en los cielos sino a ti, Padre amado? Qué gloriosa y profunda verdad. Que Jesús estuvo siempre enseñando de quién eras tú como Padre. Nosotros nos has dado espíritu de enfermedad, de esclavitud, de temor. Nos has dado espíritu de adopción, que es que el que hace que mi espíritu te clame y te diga, papi, papito, Abba, Padre, Padre que estás en los cielos, Señor, que me has amado, que me has formado, que aún mis entrañas las viste, que mi embrión vieron tus ojos, que me pusiste nombre, mi formador, mi creador eres tú, el que me hace habitar bajo el abrigo del Altísimo y estoy morando bajo la sombra del Omnipotente, que eres mi esperanza, mi fortaleza, mi castillo mío. Señor, el que afirmas mi identidad como hija de Dios, de quién soy para ti, que afirmas mi valor, mi estima, Señor, para no tener mayor concepto del que debo tener, pero no tener menor concepto de lo que me has dado tú, quién soy yo en ti, Señor. Señor, esa seguridad, Señor, que en ti estoy segura, que no puedo quizás entender todo lo que pasa a mi alrededor, quizás no sé lo que viene mañana, pero sé que mientras esté contigo estoy segura, mientras tú seas mi Padre yo estoy segura, porque tu trono nada lo has removido. Señor, que tengo protección, que tengo provisión en ti, que tengo provisión, que aún los cuervos, aún las aves, Señor, aún los lirios son vestidos. Señor, aunque la hierba, Señor, se seca y tú la cuidas, cuanto más nosotros, Señor. Tienes cuidado de nosotros, tienes cuidado de nuestro techo, tienes cuidado de nuestra provisión, tienes cuidado de nuestro alimento, tienes cuidado, Señor, de lo que necesitamos para ser sustentados, Señor, aquí en este caminar, en esta jornada. Padre, que en ti tenemos la cobertura perfecta, que tenemos la protección perfecta, que estamos viviendo y morando bajo ti, Señor. Señor, qué maravillosa verdad que somos herederos tuyos. Buscabas un pueblo de hijos. Buscabas un pueblo de hijos y a través de la sangre de Cristo hemos sido reconciliados o acercados hacia ti. Y ahora somos primogénitos en ti, dice tu palabra, Señor.
Padre, somos herederos tuyos y somos coherederos con Cristo Jesús de grandes y maravillosas promesas para este tiempo y para el tiempo venidero. Te ruego, Espíritu Santo de Dios, inúndanos del espíritu de adopción, que nunca más dudemos de que tú estás, de que tú eres, de que tú nos cuidas, de que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Ayúdanos, Señor, a no tener poca fe, sino a tener la fe de saber, Dios, que jamás nos dejarás, jamás nos abandonarás. Cuando pasemos por las aguas no nos anegarán, y cuando pasemos por el fuego, la llama no arderá en nosotros. Gracias por ser nuestro Padre. Gracias por ser el Padre de nuestros espíritus. Gracias, Señor, por la paternidad que hemos recibido en ti. Y perdónanos, Dios, perdónanos, Señor, si con nuestros actos y palabras hemos ofendido tu paternidad. Porque nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos. Cuanto más el Padre de los cielos sabe darnos buenas dádivas. Gracias, Padre, por la promesa de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, que nuestra mente, nuestras emociones y nuestra voluntad sean ministrados de tu paternidad, para caminar en sanidad como Jesús caminó en la tierra. Tanto nuestro consciente, inconsciente y subconsciente sean empapados del poder de tu palabra, empapados de la administración de tu paternidad. No somos bastardos, no somos hijos de fornicación, no somos huérfanos, somos hijos de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. Y tus hijos decimos amén. Amén y amén.